CGIN, es una empresa japonesa fundada en el 2011, que desde sus inicios sus juegos se destacaron bastante en el mercado oriental, con un lore, y una imagen más que reconocida por el arte de sus juegos. Los mismos, a lo largo de su historia, crearon grandes juegos de lucha y simulación, pero hoy los traigo acá para discutir sobre el por qué cuando tienes un juego exitoso que sigue creciendo año tras año, y una base de jugadores existente de más de 25 millones de descargas, y por sobre todo una marca más que reconocida en el circuito mundial competitivo de los TCG, ¿por qué tirarías todo eso a la basura para lanzar un nuevo juego, y empezar de nuevo? Todo este video surge con base en esa pregunta, pues hoy hablaremos del juego de cartas de Shadowverse World Beyond, y el por qué CGIN, ya desde el año pasado decidió detener todas las actividades en el juego de Shadowverse, con su última expansión de contenido, Héroes de Shadowverse, y pasar todos sus esfuerzos a Worlds Beyond, que sería una continuación mejorada del juego que ya tenemos, pero con la única diferencia que las skins que tengamos en el juego actual, no serán transferidas al nuevo juego, o sea pasar por caja de nuevo, además de que habrá nuevas cartas y las cartas de las expansiones anteriores desaparecerán, para tener nuevos sets, con la promesa de que serán integradas en el juego en futuras expansiones para así poder balancearlas, y con un arte mejor, pero a todo esto ¿por qué tomar una decisión tan drástica ahora? ¿Acaso las cosas no iban tan bien como se pintaba? Puede parecer desconcertante al principio, pero cuando lo pensamos, hay varias razones para que quieran un reinicio completo del juego. El video que verán a continuación está basado en otro del canal de alguien que trabajó en la industria de los videojuegos y que me gustó tanto que decidí hacerle una adaptación a nuestra lengua. Les contaré su perspectiva con algunos cambios personales y añadidos míos, para que veas por qué CGIN está haciendo un movimiento audaz al deshacerse de Shadowverse para hacer Worlds Beyond. Podemos pensar en 5 razones por las que la compañía está creando un nuevo juego. La primera de ellas sería el Power Creep, siendo un fenómeno casi sistemático en cualquier juego de cartas, para empujar a los jugadores a comprar las nuevas cartas, y para ello tienes que hacerlas más fuertes que las anteriores. Este fenómeno se ve bastante en juegos como Yu-Gi-Oh!, en donde el juego actual está tan agilizado y avanzado que el oponente puede acabar con el duelo en el primer turno, si al menos el rival no está preparado para que le invoquen un Exi, una fusión, un sincro, 2 péndulos, y un link que complemente el pastel, aunque esto no es completamente negativo, ya que evita que el meta se vuelva obsoleto, ya que sin el aumento de poder, los jugadores simplemente jugarían las mismas estrategias y las mismas cartas una y otra vez. Al principio, podrías esperar que las partidas duren alrededor de 10 turnos, si el rival al menos no tuviera un mazo fuerte, pero a medida que se lanzaban nuevas cartas más fuertes que otras, el turno letal llegaba cada vez más pronto, más cerca del turno 6 o 5, el combo se ha convertido en el arquetipo dominante en todas las clases, y la mayoría de ellas tienen una forma de infligir 20 puntos o más de daño en un turno, a veces rompiendo incluso las mejores herramientas defensivas del juego, con cartas tipo salto dimensional, que hacen que el juego se sienta muy injusto, no pudiendo poder hacer nada para defenderte de las mismas, siendo una victoria más que asegurada. Debido a esto, también se hizo cada vez más difícil tener un meta estable, donde todas las clases fueran viables, pero lo más importante es que fuera divertido de jugar. El sistema de rotación también significaba que las cartas debían diseñarse sin permitir una sinergia con una carta lanzada hace un año, lo que rompía totalmente el juego, y lo volvía muy cuadrado de jugar, impidiendo otras estrategias. El formato ilimitado se volvió imposible de equilibrar, y hoy en día los juegos de 4 turnos son la norma en rangos B3 para arriba. A todo este problema entra Worlds Beyond, solucionando todo este problema con un reinicio completo del Power Creep. Los desarrolladores definitivamente usarán todas las lecciones que aprendieron en 9 años de desarrollo y equilibrio de Shadowverse, para traer cartas más balanceadas, y de paso balancear a las ya existentes. El segundo punto a tener en cuenta es que Shadowverse es un juego muy generoso, puedes farmear muchas cartas con relativa facilidad, obteniendo oro y paquetes simplemente con jugar todos los días, y ni hablar de las recompensas que te dan por jugar las misiones, y el Grand Prix, donde puedes ganar una infinidad de objetos, por lo que los jugadores más veteranos tienen una gran colección, y algunos incluso tienen una gran reserva de viales por los cuales obtener cartas sin gastar un solo centavo. Si los jugadores ya no necesitan comprar cartas, la única razón para gastar dinero real sería para cosas que no pueden obtener de manera gratuita, como skin exclusivas que solo puedes obtener después de cumplir ciertos requisitos, o a modos de juegos exclusivos. Todo esto fueron señales
señales claras de que el juego está intentando hacer algo nuevo para que los jugadores gasten dinero. Además, hay una ley no escrita en los juegos gacha que dice que la empresa no tiene derecho a reducir las tasas de personajes de alta rareza, o a dar menos moneda que antes. Todo debe ser un cambio positivo para los jugadores, para mantenerlos contentos y no ofrecer un juego con monetización abusiva, ya que recordemos que al ser un juego gratuito, ellos viven de los ingresos de skins y demás objetos. Igual los juegos de CGI siempre han tenido esta reputación de ser generosos con el jugador, como con otros títulos como Grand Blue Fantasy, o el juego de las chicas de Idolmaster Cinderella, por lo que probablemente no cambiarán esta filosofía con Worlds Beyond, gracias a Shadowverse Evolve, que se lanzó en abril de 2022 en Japón, y en junio de 2023 en Occidente, y fue un éxito mundial convirtiéndose en el octavo TCG más rentable, en un mercado muy competitivo. El juego atrajo a nuevos jugadores del juego de Shadowverse, pero también de otras comunidades descubriendo la IP por primera vez. El problema es que estas personas tendrían dificultades para pasar a Shadowverse, y enfrentar el aumento de poder tan grande que hay en este, comparado a la simplicidad de Evolve, o construir un mazo desde cero. Viendo el meta que hay actualmente, puede ser bastante desmotivador para un jugador nuevo tener que hacer un mazo, con algunos paquetes, para llegar a la clasificación, y ser destruido por alguien con un mazo mejor, y con un conocimiento perfecto del juego. Tener un juego nuevo les da a los jugadores que vienen de Evolve, y a los nuevos una gran entrada en la IP, ya que todos comenzarán en el mismo nivel de experiencia y con las mismas oportunidades. Debería ser similar tanto para los recién llegados como para los veteranos, y Worlds Beyond debería ser un lugar mucho más acogedor para ellos. Shadowverse se lanzó en junio del 2016, hace ya casi 9 años, y se desarrolló con Unity. Cuando la versión del motor de tu juego se vuelve demasiado vieja, se vuelve cada vez más difícil mantenerla tras varias actualizaciones y expansiones. Esto hace que no puedas implementar mecánicas nuevas, o balancear y cambiar el efecto de algunas cartas. Incluso hace que añadir contenido nuevo sea más difícil, ya que el código fuente del juego se vuelve una auténtica pasta, comenzando desde un motor nuevo, o al menos con un motor mejorado con una versión más reciente de Unity. Mejoraría mucho el flujo de trabajo, para que así se vuelva más fácil tener un mejor rendimiento y tener acceso a sombreadores y herramientas de animación nuevas para hacer que el juego se vea mejor. El código Legacy de Shadowverse también posiblemente limitaba las ideas geniales de los diseñadores, y para implementar mejores cosas, si el código no planificó algunas cosas antes, con el nuevo juego esto cambiaría y veríamos el resurgir de un juego que, además de ser mejor gráficamente, un juego que también sería más grande y divertido. Y si algo demostró el evento del modo de juego Hero Battle, en la que los jugadores jugaban con héroes de la historia del juego, con 25 puntos de vida, y un mazo fijo, y habilidades diferentes según cada héroe, demostró que el equipo todavía tiene muchas ideas que quieren explorar y quieren que los jugadores experimenten. También los rumores decían que este deseo de cambiar la aplicación fue evocado por el cambio de las normas de Unity, anunciadas en 2023, tomando una parte más grande de los ingresos de los desarrolladores, aunque es muy poco probable que sea el caso, ya que el desarrollo de Worlds Beyond debió haber comenzado al menos 2 o 3 años antes de su anuncio, mucho antes de que sucediera todo el drama de Unity. Además, que sería demasiado tarde para cambiar el motor en este punto sin retrasos, además de que ya Unity dio marcha atrás con sus nuevas políticas de ingresos, por lo que ya no hay por qué preocuparnos por esto. Otro punto a tener en cuenta para este juego son las inversiones masivas de Meta por allá del 2020, los inversores de todo el mundo se sumaron a esta tendencia de intentar crear, e incluso se les pidió a las empresas de videojuegos que trabajaran en proyectos de metaverso, ya sea que pienses que el metaverso es el futuro o simplemente una mala idea, porque igual el mismo ya ha sido dejado de lado, por lo que es la IA. Igualmente las empresas tienen que responder a las solicitudes de sus inversores. Esto involucra a Shadowverse porque en el tráiler de Worlds Beyond, puedes ver un centro donde puedes personalizar tu avatar, conocer gente y realizar otras actividades como pescar o jugar al man. Todas estas no son actividades que esperarías de un juego de cartas en línea, y podrían ser la manifestación de dichas inversiones. Esto mismo es muy difícil de implementar en un proyecto antiguo y ya existente, ya que debes hacer una revisión completa de tus funciones sociales y construir la interfaz de usuario para él sin afectar el rendimiento del mismo juego, y demás problemas con el motor. Una teoría plausible en este caso es que Worlds Beyond se desarrolló primero, para dar así vida a su metaverso y, en segundo lugar, por todas las demás razones que mencioné.
Todavía no sabemos si necesitaremos obligatoriamente interactuar con esta nueva mecánica o si podremos ignorarlo por si no nos gusta, solo rezo para que no tengamos que pescar a diario para obtener paquetes o jugar partidas de 1 hora de Mahjong, para obtener aspectos exclusivos, ya que esto podría convertirse en una gran pérdida de tiempo, así que si miras todos los aspectos, en el estado actual de Shadowverse, ya sea en el diseño del juego, la monetización, el éxito de Shadowverse Evolve, las complicaciones de desarrollo o incluso las expectativas de los inversores, tienen sentido porque todos esos apuntan en la misma dirección, para hacer un nuevo juego, y tener un nuevo comienzo. Creo que es muy bueno que Worlds Beyond no sea solo Shadowverse 2, sino que parezca que está intentando activamente proponer algo nuevo, con nuevas mecánicas y una nueva interfaz de usuario, nuevos personajes, y probablemente incluso más que aún no conocemos, y es que esto no es nuevo, ya que la compañía ya lo ha hecho antes, con el que fue el antecesor de Shadowverse, Reign of Bahamut, que salió en el 2012, y el cual sus servidores cerraron con la salida de Shadowverse, quien pulió todo lo que este juego hizo en sus inicios, por lo que más que un adiós, este es el comienzo de una nueva era en los juegos de cartas de Sigheim. Sobre el estado actual del juego y sobre el lanzamiento del próximo, la verdad después de un año sin recibir contenido nuevo, el juego ha comenzado a perder jugadores a mansalva, y el interés del mismo en plataformas como YouTube ha disminuido bastante a comparación de antes, aunque desde antes de que se anunciara el fin del soporte del juego, ya comenzaba igual a perder jugadores debido a los errores antes mencionados, siendo otra razón válida para sacar un nuevo juego. Sobre cuándo se lanzará World Beyond, la verdad es que no tenemos más información sobre el mismo desde hace ya un año, desde que salió el tráiler anunciándolo, con una fecha prevista para primavera del 2025, siendo que la primavera va desde marzo hasta máximo junio, por lo que el lanzamiento oficial del mismo está más cerca que nunca, o al menos una beta cerrada, o una prueba del mismo, o anuncien algo para que sepamos más noticias. Tal vez haya otro tráiler en el Nintendo Direct de abril para así también lanzarlo para la nueva consola de Nintendo, ya que Sigheim siempre ha sido muy cercana con la misma, además de que Nintendo posee como una parte importante de la misma compañía. Ahora solo me queda preguntar, ¿estás emocionado por el lanzamiento de Worlds Beyond, o todavía disfrutas de Shadowverse? Déjame saber en la sección de comentarios, que tal vez cuando el juego se lance traiga contenido del mismo. Ojo, no aseguro nada, este video lo hice porque yo antes subía gameplays del mismo, cuando el contenido de este canal era más sencillo, subiendo solo gameplays sin comentar, además que en su momento yo le dediqué bastantes horas a Shadowverse, ya que me ofrecía algo que pocos juegos de cartas me daban, la oportunidad de jugar competitivamente con el mazo, que se me saliera del choto de la cabeza. Había metas obviamente, pero los mismos no eran tan abusivos como los de ahora, pero me fui alejando del mismo mientras más subía de elo, y más era obligado a jugar al meta genérico castroso de cada temporada, habiendo cartas tan, como decirlo sin que YouTube me marque el video en amarillo, perras. Como cierta carta rúnico que le cogí un odio especial, me iba alejando cada vez del mismo, aunque lo sigo teniendo instalado, pero en el móvil, y lo toco una vez cada tanto. No fue hace poco que me picó la curiosidad de saber qué pasó con el mismo, y ahí fue cuando me enteré del proyecto de World Beyond, y me vi un video en un canal anglosajón sobre el mismo tema, y me pareció tan buen video, que le pedí al creador si me daba permiso de adaptar su video a nuestra lengua, obviamente agregando mi toque, y cosas nuevas, a lo cual él me dio permiso, siempre y cuando le diera créditos, así que ya sabes, además de suscribirte a este canal, y más si te gusta el contenido de juegos en general y el anime, y sobre todo los icebergs, que son los vídeos principales de acá, suscríbete también al canal de Isit, que sube contenido enfocado en Shadowverse y de juegos gacha, así que bueno, sin más que decir, y ya al final del video recuerda, por aquí estuvo el caballero negro, que no es negro, y hasta el próximo video. Y que se joda Rúnico la puta madre.